Me parece que estamos viendo un conflicto que tiene muchas más aristas internacionales que tal vez las otras revueltas árabes, porque si bien es cierto que la de Libia tuvo una intervención extranjera importante, la de la OTAN, me parece que a nivel regional tenía menos implicaciones, y la de Siria tiene mucho más, porque hoy, por ejemplo, estamos viendo gente que se escapa de Siria, va al Líbano. Antes era al revés, era gente que iba del Líbano a Siria. Siria invadió el Líbano en el pasado. Por lo tanto, hay una tensión histórica entre Siria y el Líbano. Es más, el gobierno de Bashar el-Assad y uno de los que mataron habían sido responsabilizados en el Líbano de haber sido los autores del asesinato del primer ministro Rafik Hariri. Hassan Nasrallah, el líder del Hezbollah, salió el miércoles a decir que apoyaba al gobierno sirio, que lamentaba la muerte de aquellos que lo habían ayudado con armas en contra de la invasión israelí de 2006. Siria tiene todavía un territorio ocupado por Israel desde 1967. Siria tiene una frontera caliente en cierta medida con Turquía, hemos hecho informes al respecto. Siria tiene frontera con Irak. Y como escribió muy bien un artículo Robert Fisk, el periodista británico que vive en Beirut, en Occidente hay una tendencia a mirar lo que pasa no solamente en Siria, pero en Siria respecto de la cercanía de Occidente, pero no miran lo que pasa la cercanía de otros lugares en Asia que están mucho más cerca de Siria. Entonces miran desde París o desde Washington. Y decía que una de las preocupaciones de Rusia tiene que ver con los chechenos. Y ahora están metiendo el tema de las armas químicas, que también podría justificar una intervención militar, que Siria tendría, todo con potencial, tendría múltiples arsenales de armas químicas que podrían caer, todo con potencial, podrían caer en manos de grupos terroristas que vaya uno a saber qué harían y dicen a dónde irían, al Hezbollah. Y ahí están señalando que tal vez Israel pueda intervenir en Siria. O sea, tiene múltiples aristas que lo hacen, que lo sacan de la mera revuelta popular. Una diferencia también con Libia fue la actitud de justamente Rusia, que vos nombrabas recién, y China. China alzó la voz en esta ocasión, no solo porque vetó junto con Rusia en el Consejo de Seguridad anteayer, cuando se proponía reactivar el capítulo 7 para permitir una invasión militar a Siria, sino que además en el caso de China dijo muy claramente que estaban en total desacuerdo que se tomaran solamente medidas con respecto al gobierno y no con respecto a la oposición o a estos sectores que son, digamos, insurrectos dentro de Siria. Los condicionamientos en todo caso tienen que ser parejos, dijo China. En el caso de Libia, a pesar de que había intereses económicos importantes, sobre todo en los temas petroleros, China se mantuvo con perfil súper bajo. En cambio, ahora ambos países han decidido alzar la voz y poner sus condiciones en la mesa. Por sus intereses. Esto lo verbalizó lo escribió Vladimir Putin. Yo tengo acá un artículo sobre política exterior que escribió Putin en marzo de este año. Intereses. Nosotros también. Claro, por supuesto. Obvio. Y él, en el artículo sobre política exterior, el título es, en un apartado, La primavera árabe, elecciones y conclusiones. No podemos permitir que alguien intente repetir en Siria el escenario libio, donde decían una resolución general para proteger a la población civil que terminó siendo una intervención militar. Y agrega, hay otro aspecto que me gustaría señalar. No es casualidad que en todos los países que han pasado una de estas olas de la primavera árabe, al igual que ocurrió antes en Irak, las empresas rusas pierdan sus posiciones en los mercados locales y se ven privados de importantes negocios. Son posiciones que han estado trabajándose durante décadas y cuyos nichos son ocupados por operadores de los países que tomaron parte en la caída de los regímenes anteriores. O sea, claro. Sí. Entraron en Irak y en Libia, nosotros teníamos negocios, nos sacaron, entraron ellos, Irak, Libia, países petroleros, y detrás de Siria está Irán, que es el gran blanco de Estados Unidos, que también es un país petrolero. Claro, acá la pregunta es, digamos, tantas aristas cruzadas y tantos intereses en juego con el tema sirio. Si desplazan al actual gobierno, ¿quién ocupa el poder? ¿Quién se hace cargo? Un gran misterio, no queda claro. Yo creo que ahí está una de las claves. Como no está muy claro eso, tampoco... Yo creo que quizás es uno de los elementos que preserva más o permitió que este gobierno durara más, porque son tantas las dudas, los interrogantes que se plantean sobre cómo se dispara ese escenario con un desplazamiento del gobierno, que también está desde la prudencia, entre comillas, de China o Rusia para evitar los cambios bruscos, hasta quienes no se animan desde el otro lado a hacer un ataque total para provocar un cambio
sin tener claro hacia dónde. Sí, hay un Consejo también Nacional Libio y un ejército libre, digamos, en el sentido, si vamos a trazar un paralelo con Libia, también en el caso de Libia no había figuras potentes que pudieran ocupar, y de hecho sabemos que sigue habiendo verdaderos problemas en Libia en relación a dónde está el liderazgo, ¿no? Entonces no sé si es exactamente ese el tema. En Libia al tener dos más países desestabilizados, claro, en Medio Oriente. En Libia estaba más claro, me parece, cuál era el poder externo que iba a controlar la cosa. Digamos, una vez establecidas las condiciones para la invasión. Digamos, desde el exterior se veía más claramente quién iba a dominar, quién iba a manejar la cosa, y esto tranquilizó a varios de los que tenían negocios en Libia. Lo que pasa es que en Libia se desmoronó todo el régimen y muchos ministros se fueron abandonando a Gaddafi, cosa que no se dio en Siria. Tal vez busquen en el escenario post-Assad, que los estadounidenses seguramente ya lo tienen diseñado o varias hipótesis. Claro, alguna posibilidad. Es alguien del régimen que pueda ocupar ese lugar, porque el discurso central de la Casa Blanca es que se vaya Assad. Esto es una transición política. Exactamente, una transición donde ellos puedan intervenir, traigan sus asesores para enseñar cómo se hace la democracia, planteen el tema de las armas químicas para meter sus asesores y formar a un nuevo ejército que no se enfrente a Israel, porque acá hay una cuestión clave para Estados Unidos, creo que tiene que ver con la incertidumbre que vos planteás. Claro. ¿Cómo van a hacer para poner a un gobierno posterior a Assad que no reclame que Israel se retire de los territorios ocupados del 67? Eso es imposible, ningún sirio puede aceptar eso. Sí, exactamente. Volvemos a lo de Robert Fisk, que está mucho más cerca de Asia y los territorios calientes de Medio Oriente de lo que estaba Libia, ¿no? Sí, y además, en realidad, quienes deberían intervenir mucho más para ver alguna forma de transición son Egipto, Irán, Turquía, Arabia Saudita, los países de la región. Pero es increíble cómo hemos naturalizado también que intervienen los británicos, intervienen los franceses, intervienen los norteamericanos. Algunos fueron potencias coloniales, los británicos y los franceses. Ellos intervienen y hay una legitimidad internacional porque además supuestamente lo hacen en defensa de los derechos humanos.